Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Revisamos hoy la situación de los productores de café. ¿Qué plantean desde el Congreso Nacional para respaldar este sector que está enfrentando dificultades? Hablaremos también de las reformas políticas y el futuro de uno de los partidos políticos centenarios en el país. Ingeniero Mario Segura Aroca, jefe de bancada del Partido Liberal. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rosendo. Primero, agradecerte la invitación a este gustado programa, que es un foro referente en el país. Agradecerte en nombre de los productores de café y también del Partido Liberal. Bueno, vamos a arrancar con ese tema de los productores de café que nos permitió abrir esperanzas a finales del 2019. Repuntó el precio, llegó casi a $140 el quintal, pero hoy nuevamente esa depresión ha llegado al productor. ¿Qué está pasando, ingeniero? Bueno, primero, Rosendo, que el precio llega en un momento cuando la temporada no ha iniciado. Y en nuestro país no existe la cultura de ventas a futuro. Aquí la bolsa debería ser un referente para los caficultores, pero el mercado de nosotros es un mercado especulativo. Te compran el saco al momento de que lo llevas, pero uno no puede fijar. En mi caso, yo le agradezco a la empresa que yo trabajo, a Becambo, que ellos me ayudaron a fijar contraposición de bolsa, que se debía hacer lo correcto. Porque en aquel momento, cuando el café estuvo a precios de $130, que creo que el mercado anduvo como en 2.700 lempiras, si existieran esos mecanismos, los productores de café pudiesen haber fijado su café a ese precio, como lo hace en Nicaragua, donde desde mayo empiezan ellos a vender sus cafés conforme a las posiciones de la bolsa. Estas oportunidades las tienen pocos productores Pocos, en el país. porque aquí no existe la cultura. Primero, aquí hay una intermediación muy fuerte, no hay un contacto directo con el exportador. Y lo otro, que han habido malas experiencias, porque los productores a veces fijan su café. Si el café sube, no quieren cumplir los contratos. Si baja, al contrario. Entonces yo creo que sí, esta es parte de una cultura que nos va a obligar la crisis que está viviendo el sector de productores en este momento. ¿Y qué trabajo es el que urge desarrollar para obtener estos beneficios que usted me dice si logra Nicaragua? ¿Qué hacer a nivel de las organizaciones productoras de café, de ustedes como políticos que pueden impulsar cambios desde el legislativo? Bueno, nosotros hemos hablado con el presidente, lo hemos hecho del Congreso, lo hemos hecho como productores de café, en el sentido de que debe de revisarse la manera en que se hace la llamada y popular fórmula para comprar café en nuestro país. Esa fórmula la pone el exportador y ellos tienen una fórmula ya casi automatizada a través de sistemas donde ponen sus costos, ponen su ganancia, ponen los rendimientos del café y al final eso les arroja un precio que pudiese tener el productor de café. En países como Costa Rica existe un convenio en cuánto puede ganar el exportador y cuánto debe ganar el productor. Aquí no existe esa regla, aquí trabajamos a libre mercado. Por ejemplo, en estos momentos yo considero que muchos exportadores de café, más que todo en el paraíso, andan dando precios que yo creo que más bien están arriba de la bolsa, porque no hay una regulación, porque de repente no pueden cumplir sus contratos, porque siento que al final nos daremos cuenta de una cruda realidad que se ha perdido más del 40% de la cosecha. Tuvimos 15 días de lluvia, no quiere ir la gente a cortar a nuestra finca, las fincas se maduraron y eso ha provocado que se ha caído el grano y tenemos también bastante grano dañado. Así es de que personalmente considero, Rosendo, que esta es la crisis más difícil que estamos pasando los productores por dos factores. El año pasado tuvimos mal precio, pero tuvimos buena cosecha. El tiempo nos ayudó. Esta vez con esto del cambio climático no nos ayudó el precio y también el cambio destruyó todas nuestras fincas de tal manera que el impacto es doble. Tenemos mala cosecha y mal precio. Dejaremos el quinto lugar que hemos tenido como gran productor a nivel del mundo, ingeniero. Yo creo que sí, habría que ver los resultados al final. ¿Pero qué están proyectando? ¿Ya se tiene una aproximación en febrero, marzo, aun y cuando el año cafetero cierra en septiembre? Existe una falsa percepción porque cuando uno habla
con las autoridades del ICAFE, no, dice, vamos cumpliendo las exportaciones igual que el año pasado, pero eso al final a uno no le dice que vamos a obtener la misma cosecha del año pasado. Quizás la maduración esta vez fue más fuerte y la recolección más fuerte, y eso puede ser que el acopiamiento del grano se hizo igual al año pasado, pero el corte al final, cuando tengamos ya el informe final de exportaciones con cafés de mala calidad, con un 40% que considero, especialmente en las zonas del Paraíso y en la zona centro, que se ha caído, donde no nos llega la mano de obra de Guatemala, que tienen la suerte la gente de Occidente, que de hecho también ellos, debido a que se han organizado en cooperativas, tienen mejor precio que nosotros. A ellos sí les permite pagar muy bien la recolección, caso al contrario de la parte centro, Olancho y el Paraíso, que sufrimos esos grandes debates con café todavía vendiéndolo lateado, donde la ley que prohíbe de vender el café lateado todavía no se ha implementado, las pesas y medidas no son reguladas. Todos estos factores al final vienen a determinar grandes pérdidas en el productor. ¿Qué pasó con los recolectores que traían de Nicaragua? ¿Ya no les gusta venir o es que esa medida de reportar a migración antes para ingresar al país le generó problemas? Bueno, quizás ese podría ser un factor, pero yo tengo una finca, la de Las Manos, y la gente venía ilegal, ¿verdad? Si ahí solo se cruza el cerco y ya está en Honduras y está en la finca y no ocupaban permiso. El problema es que Nicaragua ya aumentó su producción, el precio que les están dando en recolección es igual al de Honduras. La única motivación que a veces vienen ellos... ¿Hay mejor corte en Honduras? No, no tanto eso, sino que la moneda de nosotros tiene más valor que el Córdoba de Nicaragua. Por un 100 lempiras le dan 130 Córdoba. Ellos sí al final obtienen una ganancia, pero no hemos visto esa afluencia, y también no podemos negar, Rosendo, que los de Nicaragua también le temen a la violencia en Honduras. Este es un país que todo el mundo cuando viene, y uno tiene la experiencia de recibirlos en la finca, no quieren ni salir de la finca y tienen ese temor por lo que se ven a veces en los medios de que es un país totalmente violento. Ingeniero, sin ser negativo, ¿cuánto se está perdiendo en promedio por no tener mano de obra? Porque las fincas han madurado en los últimos días de este mes de enero, pero si no se va a cortar, eso se cae y la mayor parte se pierde. A nadie le gusta ir a pepenar. No, y además que se seca, además que el tratamiento que le dimos a nuestra finca fue muy malo. Tuvimos problemas también de lluvia, no hubo el llenado del grano como debería de ser, no pudimos fertilizar, no pudimos funigar, y todo esto repercute en calidad. Antes nosotros teníamos promedios que de 578 libras de café en uva salía un quintal de café oro. Hoy hemos hecho ensayos y nos están pidiendo 610, 620 libras. Entonces también ahí estamos teniendo una gran pérdida. Y ese subproducto que sale en el vano, en el flote, en el grano mal formado, el precio es quizás un 40% del valor de mercado del café bueno. Y a hoy hay oportunidad aún para ir a cortar. ¿Se requiere mano de obra? Hay todavía, yo creo que en cierta finca nosotros estamos como en un 50%. Todavía existe la posibilidad de ir a agenciarse fondos, pero también no vemos mucha motivación, Rosendo. ¿Y qué es lo que han descubierto, ingeniero? ¿Por qué no está esa motivación? Porque los pagos son al día o son a la semana o a la quincena. Hay diferentes opciones. Bueno, no podemos negar nosotros que la migración de cafetaleros hacia Estados Unidos, esa migración ha sido grande. Si las pocas fincas que uno mira buenas por productores que se van, son los hijos de productores y le mandan dinero. En el Paraíso la industria del tabaco ha crecido mucho. Y es una industria que no necesita mucha especialización porque hay trabajos de campo, en recolección de hoja y siembra del tabaco, y luego viene el despalillado del tabaco, al final lo más especializado, los enroladores. Todo esto va absorbido una mano de obra y con precios que nosotros, debido al bajo precio que tiene el café, no somos competitivos. ¿Cuánto se está pagando? 40 lempiras la lata. Y cuando hay corte ya parejo, que le llamamos, que es maduro y verde, 50 lempiras. Pero no es que el hondureño es Aragán, como alguien ha dicho. Es una combinación de dicho. todo, Asterio. O sí, hay algunos que por más cerca que tengan
la finca no les gusta ir. Sí, uno puede ver que si ponen un aviso de que quieren un perito mercantil, hay filas de 500 personas y cuando ponemos el aviso que queremos corteros hay 10, 20 corteros. El caso de Mario Segura y la gente con la que usted conversa en las organizaciones, por lo menos hoy, ¿cuántos requieren? Requeriríamos quizás unos 700,000 corteros, a pesar de que está bien avanzada la cosecha. Pero sentimos de que no hay afluencia. Por ejemplo, el Paraíso, ¿verdad? Que es de lo que yo puedo hablar con mucho más razón. La gente tradicional de nosotros era la gente del sur, pero ahora con el tema de la ocra, con el tema del melón, con el tema de que el gobierno regala la bolsa solidaria y también da ese pago y ese bono, la gente se conforma, Rosendo, ya no viene a trabajar. La gente del sur es muy poca que vaya al Paraíso. La mayoría se quedan en sus hogares y uno entiende, ¿verdad? Además, el pago que les dan por ocra y melón también es un pago significativo y es durante todo el año. Está con nosotros esta noche al banquillo el productor de café del oriente del país, Mario Segura Aroca. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Mario Segura Aroca. ¿En qué terminó aquella posibilidad que incluso la planteó el presidente de la República de ayudar a los caficultores a colocar directamente ellos su producción en las grandes empresas? Creo que no se ha concluido el tema. El presidente, yo tengo entendido que fue a visitar una de las tostadoras más grandes del mundo, Nestlé, que ya ellos tienen sus compras aquí en Honduras, pero no ha llegado directamente al productor. Creo que hay unos ensayos en Occidente, pero no ha podido llegar a las grandes masas, porque el problema también, Rosendo, es quién va a financiar a los productores de café. O sea, al final el intermediario sigue siendo el gran gurú. Banco sigue siendo el banco oportuno para el productor y uno con la necesidad, Rosendo, agarra el dinero. El mal crédito es el que nunca llega, ¿verdad? Y uno tiene a veces que agarrar dineros caros, comprometerse con su cosecha, porque los intermediarios han sido los que al final han suplido a los bancos. Y las tasas de interés estas que promueven a intereses bajos, no llegan a porque largos plazos. No calificamos los productores. Primero hay que hacer todo un resumen. En el 2012 perdimos nuestras plantaciones por la roya. Luego de la roya resembramos nuestra finca, nos endeudamos. Cuando nuestras plantaciones empiezan a dar ya fruto, nos llena la roya a variedades que antes no daban, viene el cambio climático y viene la gran baja en el café. Entonces tenemos un grado de endeudamiento que no nos permite acceder a nuevos créditos. A tal grado que yo lo he dialogado con la Comisión de Bancas y Seguros, que es tan grave la deuda en el sector cafetalero, que ya la deuda está casi al límite de lo que es la garantía. Y cuando hablamos de deuda, ¿en qué promedio la...? 9,000 millones de lempiras consideramos que es la deuda que tiene el sector con la banca privada y estatal y cooperativas, ONG. Esto no incluye la deuda que se tiene con los intermediarios. ¿Y qué ha pasado con los incentivos que llegaron, con los apoyos que lograron de gobiernos como el de China, Taiwán, que se esperaba esos fondos sirvieran para potenciar al productor? Esos fondos llegaron en el 2002 con la toma que hicimos en Pito Solo, dirigida por el hoy ya fallecido José Ángel Saavedra Posada. En ese tiempo hicimos una toma en Zambrano, fue algo doloroso, inclusive hubieron 5 muertos. Nosotros estuvimos presos 5 días por esa toma. De hecho, el presidente Maduro al final accedieron a reunirse con nosotros y salieron los famosos fondos de Taiwán, que era un fondo que era para el Hospital María, que es el que se acaba de concluir. Y se nos dio un incentivo, creo que en aquel tiempo fue de 150 o 190 lempiras por quintal producido. Eso ayudó en aquel momento cuando la producción era de 3 millones de sacos. Hoy tenemos una producción de 9 millones de sacos, hace 2 años 7.5 el año pasado, con el doble del parque cafetalero, 500,000 manzanas, ya casi cultivadas de café, y con un endeudamiento mayor y con problemas mucho mayores que antes no existían. ¿Y las organizaciones, Mario, no les han sustentado con temas como la retención
con ese apoyo que debe llegar para no dejar morir este sector? Aquí hay mucha tela que cortar, Rosendo. Primero que las organizaciones cafetaleras, y yo le he dicho y aquí lo quiero repetir de nuevo, no importa que les demos $10, pero que hagan su buen trabajo. Pero últimamente tuvimos organizaciones cafetaleras apegadas a los gobiernos de turno. ¿Se politizó el sector? Se politizó el sector y yo creo que al final eso nos pasó la factura. Perdimos la independencia como sector. Los productores de café se sienten incómodos porque sentimos que con el derecho que nos asiste constitucionalmente de estar organizados y de pagar, porque somos de las únicas organizaciones que pagamos dinero a nuestros representantes, sentimos que cuando nos vamos a quejar no existe la conciencia de parte del sector y la beligerancia que necesitaríamos como para poder tener soluciones para el sector cafetalero. Por ejemplo, ¿qué pasó con la marcha de los maestros? Los maestros marcharon, casi pararon el país y consiguieron su objetivo. Ahora, ¿y por qué no lo podemos hacer los cafetaleros cuando sentimos que el gobierno no nos escucha? La última vez que se aprobó el presupuesto general de la República, yo hacía mi exposición en el Congreso que cómo es posible que un sector que en aquellos tiempos, solo con el alza de precio y con el café que habíamos exportado, habíamos traído como $150 millones más en divisas. Y la aportación final que se estaba dejando para el sector cafetalero y solo para el sector agrícola, no el cafetalero, era de 150 millones de lempiras. Es totalmente irrisorio. Hemos dicho a la saciedad que no es posible que un país como el nuestro, donde tiene una agricultura incipiente por las condiciones económicas en que vivimos, de estar construyendo un centro cívico de $250 millones. Pero hay quienes señalan que esos errores ustedes también son culpables porque desde donde han podido plantear argumentos sólidos para mejorar, no ha ocurrido. ¿Se han sentido ustedes respaldados, apoyados en algunas iniciativas o definitivamente advierten que ha existido bloqueo? Yo siento que ha existido politización y mediación de la... Y llama la atención, Mario, porque aquí, bueno, si revisamos, ahí hay dentro de la estructura de las organizaciones del Partido Nacional, de Libre, que incluso han corrido por diputaciones de ahí liberales, solo para enfocar 3 partidos con presencia, con músculo, que bien podrían impulsar reformas, cambios, transformaciones. Yo creo que le ha faltado creatividad a la organización cafetalera y nos hemos conformado en recibir lo que nos dan los productores de café, luchar por un presupuesto del ICAFE y el Fondo Cafetalero y el presupuesto de la organización. Hasta ahí se limita el hecho de que una organización sienta que está ayudando al sector. Creo que deberíamos de ser más agresivos. Agresivos en el sentido de que deberíamos de buscar canales de solución. Por ejemplo, ¿cuál es la crítica que yo he tenido personalmente? Que soy diputado y ¿por qué no meto un proyecto de ley? Tenemos 17 proyectos de ley en el Congreso del sector cafetalero que no son viables, Rosendo. Yo perfectamente siento tener quizás de una u otra manera un posicionamiento político en el Congreso, que puedo convocar una conferencia de prensa y tirar un gran proyecto y pedirle a ustedes los medios que me ayuden. Pero eso es engañar al productor de café. Por ejemplo, ¿qué sí no hay es voluntad puntual política, que urge y que deben impulsarlo? No solo Mario Segura, porque si revisamos a nivel del Congreso, allá hay muchos parlamentarios que son caficultores. Pero por ejemplo, readecuación de deuda, así rapidito. Readecuación de deuda vía decreto es difícil, porque al final los fondos son de los bancos y los bancos deciden qué hacer con el dinero que es de ellos. La única manera sería de que el gobierno diga, bueno, voy a conseguir dinero fuera del país para comprar la deuda del sector productor de cafetalero. ¿Otro financiamiento? Otro financiamiento. Pero ¿qué dice el gobierno? No hay. Pero aprobamos $750 millones en ventas de bonos soberanos. Y estos 38 diputados no han hecho un bloque para plantearlo, porque ahí hay de todas las fuerzas políticas. Siento que no hay tanta conciencia. ¿O es que ya más bien están pensando, Mario, en la nueva postulación y ver cómo se acomodan para seguir en cargos de elección popular? Creo que has tocado un punto importante. Se ha perdido la visión del sector cafetalero y todo el mundo lo hacemos desde el punto de vista electoral.
pero conciencia como para hacer un proyecto de esto. Yo he hablado con el doctor Oliva y hoy aprovecho este espacio para pedirle de que nos sentemos y que miremos cómo le podemos ayudar al sector cafetalero. De igual manera yo le pido al presidente Juan Orlando, él conoce bien el sector. Él es productor. Él es productor, con él libramos luchas anteriormente para estructurar ciertos procesos, que nos sentemos pero que tratemos de hacer un esquema que realmente va a sacar al productor. Tema de endeudamiento, si no conseguimos fondos externos para comprar la deuda y readecuarla en el tiempo necesario en que un productor la pueda pagar y con baja tasa de interés, es imposible que el productor Aunque hay salga. productores que también plantean que deben ser transparentes a nivel de las organizaciones, abrirse auditorías, escurcar Hay una auditoría minuciosamente para que no se generen las críticas y los señalamientos que muchos de ustedes han hecho, por ejemplo, ahora a las organizaciones porque no se atiende de una manera adecuada la infraestructura vial. Es un caos, es un caos. Pero te voy a milagro entrar a las fincas. Te voy a poner un ejemplo, Rosendo. Invest H tiene 4.500 millones de lempiras para atender la red. Y le es imposible. El Fondo Cafetalero tenemos creo que 200 millones para atender una red que realmente le corresponde al gobierno. Si yo pago mis impuestos, todos los productores pagamos los impuestos. El gobierno dice que son ustedes a través del Fondo Cafetero que deben mantener. Y es algo que lo hemos agarrado nosotros ya como costumbre. El fondo no nació así. El fondo, cuando se hizo el Fondo Cafetalero, era una cuenta. Y era una cuenta para estabilizar precios. En eso se vino el MIS y el fondo tuvo que meter la mano para ayudarle al país, comprar maquinaria, y de ahí se vino ya formando este esquema de que los productores de café tengamos que arreglar nuestras calles. Creo que en estos momentos el fondo debería servir para eso y el gobierno retomar las funciones que hace el fondo. Entonces aquí que los ganaderos, que los meloneros, que los que exportan tilapia, que los tabaqueros arreglen las calles también, si ellos las ocupan. ¿Por qué tiene que ser solo los productores de café? Las calles nuestras, ahí pasan maestros, políticos haciendo campaña, ahí pasa todo el mundo. Entonces yo creo que es una ¿Erraron injusticia. al tomar esa responsabilidad ustedes? Erramos, yo creo, y lo mismo, ¿va? Por quedar bien con el presidente, por quedar bien con el gobierno. Se hicieron fondos que daba el gobierno y una parte los ponía el Fondo Cafetalero, pero las filas en el Fondo Cafetalero eran de políticos y no de productores de café. Entonces se han cometido Caso un montón parecido a lo de errores. Banadesa. Parecido a lo de Banadesa en temas específicamente de fondos cuando provienen del gobierno, a tal manera que últimamente no se quisieron agarrarlo. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Mario Segura Roca. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Mario Segura Roca. Me planteaba lo del Congreso Nacional. ¿Es posible, bueno, usted es el jefe de la bancada de los liberales, que estos temas se toquen a profundidad o ya más se van a centrar en aspectos eminentemente políticos? Usted preside una de esas comisiones. Bueno, en el caso de la bancada, quiero aclararte que soy el presidente de una parte de la bancada, porque el presidente Luis Zelaya se molesta cuando decimos que somos, y vale la aclaración porque yo creo que a nadie le gusta de una manera arruinarle la sopa a nadie. En la ¿Siguen bancada, divorciados, ingeniero? ¿No los puede ver ni en pintura? No, inclusive he revisado la historia y le he pedido a amigos que conocen el partido que por primera vez un pronunciamiento del Central Ejecutivo lo ponen con nombre y apellido. Entonces yo siento que al final esto no va a ayudar en nada, pero sí hay una gran lección. Yo puedo hacer que no salga de diputado del Departamento del Paraíso. ¿Va a volver a correr? Si lo volviera a correr. Pero la responsabilidad que tiene un candidato no es la misma de uno, como yo puedo inclusive hacer alianzas y ver cómo me las defiende en mi departamento. Pero un candidato que no propicie la unidad, sino que venga a separar y a sembrar odio en un partido, creo que sería esto inédito que en Honduras gane alguien una elección de esa manera. Bueno, estamos tan divididos en la sociedad. Usted de un departamento que fue históricamente liberal, eso se invirtió ahora y con el panorama que tienen, ¿qué les depara? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que el partido pueda volver al poder.
dadas las circunstancias que se están dando y de la polarización en dos sectores, nosotros somos un sector que está en medio. Y esto lo hemos demostrado en la bancada a pesar de las críticas que tenemos. En medio, pero divididos, partidos. En medio dividido, ¿verdad? Estamos pasando un río cada quien por su lado. Que lo bueno hubiese sido que fuéramos un partiagua y que fuéramos todos juntos y unidos. ¿Y es posible que logren esa armonía o son tantas las diferencias que ya hasta los diputados se saludan por cortesía, pero apenas se da la vuelta, la diatriba va? Es fácil explicarlo, Rosendo. En la bancada del Partido Liberal existe un grupo que está apoyando la candidatura de don Luis Zelaya, que yo creo que está en su legítimo derecho. Y otro grupo que todavía no tenemos candidato. Luis Zelaya va a aspirar. Va a aspirar, claro. Y las encuestas lo dicen que sigue siendo un candidato importante en el partido. Yo creo que más bien... ¿Usted lo apoyaría? Si fuera el candidato electo, a pesar de que él me ha expulsado y me ha denigrado, yo siento que soy mucho más liberal que él. Y sí lo apoyaría. Y el hecho no de le ha dicho nada si lo considera como liberal, porque valga el juego, a usted le sacó la tarjeta roja. Sí, pero uno entiende cuando viene de personas como él que no se puede llevar ni con su mamá, ¿cómo se va a poder llevar conmigo? ¿Verdad? Es difícil, ¿verdad? Esta es cuestión de ejemplos, de familia. O sea, si vos no puedes platicar con tu hijo, ¿cómo vas a poder platicar con tu vecino? Si no te une la sangre, ¿qué te puede unir? ¿Verdad? Pero aún así usted dice que si él llega a ganar la interna, la primaria en este caso, usted lo respalda, usted lo apoya. Lo respaldo porque soy disciplinado en el partido, de hecho. ¿Y cómo haría en un eventual caso de esos, a sabiendas de que no congenian? Pero si revisamos las estadísticas, los alcaldes nunca congenian con el candidato. Los alcaldes sacaron 898,000 votos, el candidato sacó 452,000. Yo creo que los diputados anduvimos como en 800,000 marcas. Entonces nunca en la práctica hemos congeniado. Y no es cierto que el alcalde trabaje en línea por el partido. Y con los diputados, ¿cómo es viable unificarse, tener un partido liberal sólido? Yo creo que después de las internas... ahora no. Ahora es difícil. Ya están bien marcadas las tendencias. Me han dicho que ya también salió doña Suyapa Figueroa, ya salió Aristide, el doctor Villanueva, Rolando, que salió hoy hablando en la OEA en nombre del partido y con un buen suceso, y luego la expectativa que viene Yanni. Entonces todo esto es parte de lo que ha sido el partido, ¿va? Un partido abierto donde las contiendas se dan en las internas. Ojalá que después de las internas podamos salir unidos por el bien del país y por el bien del partido. Por cierto, Mario Noé Villafranca volvió ya al Partido Liberal y viene con él Osman Chávez, que era del Partido Anticorrupción. ¿Con quién se quedó? O por lo menos le atiende a usted, o se fue con el grupo de Luis Bueno, yo con Zelaya. ellos tengo muy buena relación y hemos hablado de su proyecto político. Siento que es un buen hombre. Lo ha demostrado con sus posiciones independientes, a pesar de que tiene un cargo en la Junta Directiva. Con Osman no nos conocíamos mucho, pero es un hombre de iglesia, lo he aprendido a conocer en la Comisión Electoral, un hombre muy puntual, muy caballero. Así es de que si ellos se vienen a nuestra bancada, bienvenido. ¿Verdad? Pero no tienen claro aún que sí, va a estar con sí hemos tenido pláticas y creo que existe una gran posibilidad de que ellos se vengan a la bancada que yo dirijo. Y al estar con usted y tener ya armado proyectos, programas dentro de la bancada, ¿como tal van a pedir que se retiren de la Junta Directiva o eso es aparte en la relación? Yo creo que eso, la bancada de nosotros no le pone condiciones a nadie. Creo que ya va a ser una cuestión de ellos. Pero no es que son de la misma línea de Oliva, que es lo que le señalan hablando del señor presidente del Congreso. No, lo que hemos porque tratado... eso se critica del grupo de Luis Zelaya, que ustedes así se ha planteado, están entregados. No, por ejemplo, lo que pasó el sábado, en el informe, que para nosotros es un acto muy serio, nos retiramos porque no compartimos lo que pasó ese día, ¿verdad? Y lo hicimos públicamente. Y también han habido otro tipo de debates. Lo que pasa es que tratamos de hacer una oposición constructiva. Nosotros aquí no nos vamos a ir a oponer en el Congreso para estar a favor de un candidato que sentimos que le vamos a dar el partido después de una interna. Tratamos de ser serios en el partido. Cuando hay que decirle las verdades a los del Partido Nacional, se las vamos a decir,
pero cuando hagan cosas buenas las vamos a compartir. Que aquí hay temas que trascienden, de que es el narcotráfico, de que hay la corrupción, creo que existe la Corte Suprema de Justicia, existe la Fiscalía, y que ellos se encarguen de esos temas. Yo no tengo la capacidad de juzgar a nadie, creo que no es mi función, ni el pueblo me eligió para eso. ¿Usted reconoce y su bancada o el grupo que respalda la línea de Mario Segura a Luis Zelaya? Lo reconocemos, es el presidente del Central Ejecutivo, respetamos la institucionalidad de nuestro partido, no compartimos la manera en que él dirige su campaña atropellándonos, desde un Central Ejecutivo que debería ser una institución neutra y que debería de acobijar a todos los candidatos y darles la bienvenida. ¿El Partido Liberal de cara a las elecciones en el 2021 sobrevivirá solo con alianzas? Hablando de una posibilidad de triunfo, ¿están claros que es difícil enfrentar al partido de gobierno? Con todo lo que nos ha sucedido, Rosendo, después de lo que el 2009, que perdimos una gran parte de nuestra militancia, somos un partido que estamos aprendiendo a vivir en la adversidad. No le tenemos miedo a los retos, sentimos que cada día vamos creciendo más, que si lo logramos juntar y si logramos llenar las expectativas de ese voto independiente, quizás nosotros podríamos dirigir los destinos de este país, y en un buen término. Creo que los gobiernos liberales han sido gobiernos muy abiertos, no gobiernos tan verticales, sino que gobiernos que tomamos en cuenta a la población, y en las grandes luchas sociales el Partido Liberal ha marcado una gran diferencia. Así es que creo que va a depender del líder que sacamos. Nosotros no somos un partido de estructura, Rosendo. Aquí no decimos a ver qué dice el hombre. Aquí los liberales, cuando no nos gusta una cosa la decimos, y cuando nos vamos, nos vamos. Y cuando hay que mencionarse la madre, para eso tenemos dos. Pero cuando sacamos un líder que realmente miramos que es el líder, todos lo acompañamos, y gran parte del pueblo también lo hace. Pero eso no pasó en la última elección. Se habla que muchos liberales prefirieron ir a respaldar la alianza. Porque sintieron que la candidatura de don Luis Zelaya no era competencia para Juan Orlando, que al final era el tema que se quería sacar al presidente Juan Orlando del poder, y el pueblo sintió que don Luis no llenaba esas expectativas. ¿Ustedes cederían la cabeza bajo la circunstancia actual? No es una decisión que me corresponde a mí tomarla, es la convención del partido. Pero sí, a nivel de la bancada son temas que se conversan y que tienen un panorama claro. Ustedes revisan cómo están los números de partido. Se hablan, Rosendo, pero nosotros no cometemos el error de enfocarnos en el partido contrario, sino que en nuestro partido. Y tratamos de, en esa plática que tenemos, una plática muy profunda, buscar el perfil para que un buen candidato pueda sacar adelante el partido. El otro candidato, que podría ser Narrala o podría ser Mel Zelaya, es un problema que en este momento para nosotros no es tema de discusión. Vamos a las internas, cuando ganemos en las internas será el que gane las internas, con la convención del partido el que va a definir los destinos del partido. ¿Cómo está su relación con Mel? Bien, es una relación de amistad, de respeto. Le pide así, por la forma en que es él y varios dirigentes cercanos, que lo apoye, que le respalden su aspiración, o no entra ese tipo de diálogo? No, Mel sabe que nosotros tenemos un gran respeto. De hecho, cuando surge lo del golpe de Estado, él sabe cuál fue la posición de mi familia, de mi hermano Ovidio, que Dios lo tenga en gloria, cuidar a doña Xiomara, protegerlo a él en lo que medianamente nosotros podíamos, y siempre hemos mantenido ese respeto y ese cariño para él. Igual manera, yo aquí quiero decirlo públicamente para don Roberto Micheletti. Yo no permito que alguien vaya a hablar cosas que no sucedieron, ¿verdad? Cuando me ha tocado decir la verdad, la digo. Don Roberto Micheletti, como los liberal, trata ambos. Como liberal, yo creo que muy difícilmente alguien lo puede comparar. Él le tocó pasar un momento difícil en la historia y lo cumplió, pero no podemos negar que como liberal es un gran liberal. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Mario Segura Roca. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Mario Segura Roca. Le toca presidir una de las comisiones que revisa la nueva ley electoral. ¿Cuándo tendrá el presidente Oliva en sus manos la normativa en su totalidad?
Nosotros precisamente hoy hablábamos del tema y sentimos que la primera quincena de marzo la ley está lista. Creo que con la reunión de hoy, de mañana y el jueves llegaremos a 190 artículos. Estamos llegando a los artículos que son un poco más polémicos y que necesitan un poco más de discusión, más de análisis y más de consulta, pero vamos poco a poco creciendo y haciendo que la ley lleve una marcha adecuada. Por ejemplo, ¿qué ha sido de controversia? Porque ahí usted está en medio de hombres jugados. Jugados, pero tenemos dos proyectos importantes, uno que le hemos llamado el proyecto Oliva, el otro el proyecto de los ex magistrados del tribunal, y como documento de acompañamiento tenemos el documento que nos dejó la OEA. Hemos discutido, hemos hecho cambios sustanciales, por ejemplo, uno que resultó un poco polémico, el hecho de que puedan votar los que están en los presidios, que no tengan condena firme y que gocen de sus derechos políticos. Ir con una urna a las cárceles. Porque ellos pueden ejercer su voto desde el punto de vista constitucional. ¿Y le ve futuro a esto, ingeniero? Va a depender del entusiasmo que nosotros les pongamos, porque al final la gente siente que una ley es la que puede transparentar un proceso. La ley ayuda, la tecnología ayuda, pero lo que transparenta un proceso es la actitud de las personas que vamos a estar dirigiendo los procesos. Una buena ley en manos de un pícaro resulta ser igual, ¿verdad? Yo creo que los políticos tenemos una gran responsabilidad. Yo anteriormente lo dialogaba con el presidente Flores, que siento que es un referente del partido y un buen consejero, y él es de la opinión que no es cuestión de leyes, sino que es cuestión de las personas que pongamos. Y esto lo digo por la polémica que se dio cuando elegimos la representante en el Consejo Nacional Electoral, que fue una desconocida que sacó la mejor nota. Y a pesar de las críticas que tuvimos de muchos sectores, sentimos que estábamos poniendo a la persona idónea con la formación moral y la formación académica como para poder tomar una decisión, no pensando en el partido. ¿Sienten que sí habrá una respuesta a nivel de los órganos electorales, que ya no va a seguir aquello de que se robaron las elecciones? Estamos obligados. No hay manera de volver atrás, no tenemos lugar para equivocarnos. La paz y la tranquilidad de este país realmente se va a escribir ese día en las elecciones. Si ese día no nos ponemos de acuerdo, si ese día lo más sagrado del hondureño, que es su voto, no lo respetamos, Rosendo, creo que los problemas van a ser mucho, mucho más mayor que los que pasaron en la vez pasada. La comunidad internacional está muy consciente, hemos recibido apoyo de la comunidad internacional. El registro está haciendo su mejor trabajo para tener un nuevo padrón electoral, una nueva tarjeta de identidad que sea orgullo de los hondureños, y de igual manera estamos tratando de ver cómo corregimos los errores, principalmente en la transmisión de datos, que fue el gran problema que tuvimos. La comunidad europea nos está trayendo un consultor de alto nivel que venga a darnos y a enseñarnos qué podríamos hacer para que esta transmisión de votos sea transparente y que llene las expectativas del proceso. Se ha hablado también de la parte del voto electrónico, de la huella al momento de ir a votar, que cuando uno va, no solo basta la identidad, sino que también la huella, de qué manera podemos blindar el acta, cómo podemos también nosotros darle funciones meramente importantes al tribunal local para que el alcalde lo defina el tribunal local. Porque el problema que tenemos, Rosendo, es que aquí se llena una bodega de actas. El tribunal no cuenta votos, cuenta actas. ¿De dónde se hace el fraude? De las actas. ¿Qué tan fundamental va a ser el representante en mesa, que de momento se está planteando que sean 5 que no tengan nada que ver con el partido, seleccionados del padrón electoral de esa mesa? ¿Ha tomado fortaleza esa propuesta o vamos a seguir nuevamente con lo mismo, que partidos políticos proponen y al final no son ni de ellos? Creo que es un tema que lo ha manejado el Partido Liberal, la ciudadanización de mesa, y no decimos la municipalización porque aquí todos somos ciudadanos. El hecho es quién van a integrar. Hay 2 propuestas. El Partido Libre propone que seamos los 3 partidos representados en los organismos electorales: Partido Nacional, Liberal y Libre. Eso hace que brinquen, por usar un término, los otros y dicen: ¿y nuestros derechos pero dónde tenemos quedan? Un problema, porque yo creo que al final vamos a tener 17 partidos inscritos. Significaría que en una mesa electoral, Rosendo, tendríamos 40 representantes. Ponerse de acuerdo 40 representantes en una mesa es difícil.
Entonces tenemos que buscar un mecanismo basado en la experiencia de otros países que sea operativo y transparente. ¿Qué nos decía la última misión que vino en estos momentos de la ONU y del PNUD? Que ellos lo que consideran importante en la mesa es la certificación de los que van a mesa, para que no volvamos a dar credenciales sin nombre. Bueno, hasta las venden muchos partidos. Por eso también estamos viendo que si nosotros ponemos 3 partidos grandes, la posibilidad de venderlas es casi nula. O sea, de igual manera, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en las internas? Que es la contraverde. En las internas, un solo día vamos todos. O sea, van partidos grandes y pequeños a una elección un solo día. Y un estímulo es que el Estado puede pagar esas elecciones para que se sientan estimulados un solo día. ¿Se regula ya la inscripción de partidos políticos y la deuda, que ha sido el otro asunto? Otro incentivo para formar los partidos de maletín, que antes formabas un partido te daban automáticamente 9 millones, hoy no. Si solo sacaste un voto te van a dar 27 lempiras nada más. Así está, 27 lempiras es la propuesta. Yo creo que sí, no estoy muy seguro. Creo que se va a revisar que el voto quizás podría valer un poco más. Se hablaba de hasta un promedio entre 57 y 60 Podría lempiras. ser una parte de las elecciones y dejar otra parte para que los partidos durante los 4 años que no estén en elecciones puedan tener dinero para sus formaciones y actividades. Pero pagos globales en base a porcentajes se termina. Y yo creo que en eso existe consenso, al menos en los 3 partidos mayoritarios. Creo que los partidos minoritarios también, conociendo de la transparencia que ellos quieren en el proceso. Y lo otro es que también 2% para ingresar y 3% para permanecer. O sea que pueden de estos posibles 17 que participen en el 2020 desaparecer algunos. Quizás podrían desaparecer o mantenerse. Si sacan menos del 3% del padrón electoral, desaparecen. Y la comisión que usted preside, ¿cómo recibió la propuesta que recordó el presidente Hernández? Reelección, que se revise, y lo otro, la segunda vuelta. Lo hemos dicho que en los 2 proyectos que estamos dictaminando, porque esa es la norma protocolaria, llegan los proyectos, no existe la segunda vuelta, pero sí, Rosendo, existe un proyecto que fue introducido por mi persona a nombre del Partido Liberal, que hoy tiene un año como con 10 días, donde nosotros decimos que el tema de reelección y el tema de la segunda vuelta debe ser una consulta al soberano a través de los mecanismos que es el plebiscito. Es decir, cuando vayan a discusión en la Cámara, lo van a recordar. Ahora, yo tomo la palabra del presidente Juan Orlando. Si es cierto que ellos lo quieren, pues que lo impulsen en el Congreso, porque de nada sirve que nosotros lo hagamos si no tenemos los votos. La segunda vuelta y también la reelección necesita una reforma constitucional. Es aprobarla 2020 y ratificarla en el 2021, están a tiempo y quizás ponerla en las internas, ¿verdad? Cuando vamos a la consulta, poner una urna aparte para aquellos que no tienen partido político, pero que sí quieren ir a votar sobre ese tema en específico. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿está de acuerdo usted con la reelección, sí o no? ¿Está de acuerdo usted con la segunda vuelta, sí o no? Y luego la segunda vuelta reglamentarla, si es con el 50%, con el 30%, con el 20%. Y ya aprobarla en noviembre del 2021. Así es, y implementarla en las elecciones. ¿Y siente que hay ya con sinceridad voluntad o es más una propuesta así como para generar opinión pública? Nosotros vamos a abrir el tema de debate y la voluntad será manifiesta el día que nosotros lo hagamos públicamente en el Congreso. Ahí yo creo que se va a terminar el carnaval y nos vamos a quitar las máscaras. A ver quién está de acuerdo en la segunda vuelta y quién no. Ingeniero, le agradezco. Mucho gusto, un placer. Feliz noche. Igualmente. Con nosotros esta noche al banquillo el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura Roca. Por su sintonía, muchas gracias.